Hola, ¿qué tal amigos, amigas, hermanos, hermanas? ¿Cómo están ustedes? Deseo que estén bien, pero muy bien. Se lo digo de todo corazón. Que la bendición de Dios los acompañe siempre. No dejen de orar, de pedir al Señor siempre, de rodillas. Humíllate. Dios sabe escuchar las oraciones, hermano. Ya estamos en un nuevo día de refrigerio para el alma. Nosotros, o muchos de nosotros, hemos visto en redes sociales o en comentarios o quizá en noticias lo que han hecho en la vida o a través del tiempo algunos pastores o líderes religiosos. Cosas que dan tristeza porque se apartaron de la palabra de Dios. Y en eso, en los actuales momentos, hay que tener muchísimo cuidado donde tú acudes y lo que tú escuchas. No olvides que en la Biblia ya está previsto esto. La Biblia ya lo dice. De hace mucho tiempo, de hace muchos años. En la actualidad hay muchísimas iglesias y muchísimos pastores. Hay pastores de bien, pero hay una gran cantidad de pastores que profanan la palabra de Dios y que aprovechan también la palabra de Dios. Así que ten mucho cuidado. Por eso le titulé hoy día a esta enseñanza: no creas en pastores. También te podría decir: no sigas a pastores. Cree en un pastor que te hable la palabra de Dios. Sigue al pastor que te hable la palabra de Dios y que con su ejemplo te sirva a ti para también guiar a los demás. No le creas todo. Créele lo que está predicando a través de su palabra, de la palabra de Dios. Mira lo que dice en la Biblia, que la Biblia te advierte hace mucho tiempo que habrán falsos profetas y también falsos pastores. Estos pueden engañar con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Aquí tengo algunos versículos que he podido destacar para que tú puedas reconocer a los pastores, sobre todo por sus frutos y enseñanzas. Así que ten cuidado. Vamos a ir al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento en la Biblia. Abre tu Biblia en casa para que puedas comparar lo que aquí te leo con lo que tú estás leyendo en casa. En el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 7, más o menos el versículo 15 al 20, hay algo como esto que dice. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas y mansos. Son falsos profetas, mucho ojo, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué te señala aquí? ¿Qué te quiere decir? Que tengas mucho ojo, que observes el carácter y la sanción y la acción de ese líder religioso, ya que sus frutos pueden revelar si lo sigues o no lo sigues. Pueden revelar su verdadera naturaleza. Así que ten mucho cuidado, hermano. Vienen a vosotros, dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ten muchísimo cuidado con los pastores. Te repito, no todos son como te estoy diciendo, que son pastores que hablan de lo que sea, hablan de la palabra de Dios, pero para aprovecharse personalmente. Así que ten mucho cuidado. Mateo, capítulo 24, versículo 11. Capítulo 24, versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, van a aparecer muchísimos profetas, van a aparecer muchísimos pastores. Esto te lo quiero decir, también te puedo decir que esto es señal de los tiempos finales según la Biblia. Y la Biblia te advierte sobre el peligro, te advierte sobre el peligro del engaño. Te dice clarito: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
hermano, ten muchísimo cuidado. Donde tú asistas, observa todo a tu alrededor. Observa al líder de esa iglesia, cómo actúa, qué hace, cuáles son sus frutos. Muchísimo cuidado. En la segunda de Pedro, en el libro segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí nos indica bastante, nos quiere decir o nos describe a esos falsos pastores, falsos maestros como personas destructivas, engañadores y sobre todo motivados por la avaricia. Lo dice clarito aquí. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Acaso tú no has leído o no has visto noticias o se ha investigado en redes sociales cuántos pastores han hecho muchísimo dinero con la palabra de Dios? Han hecho de nosotros una mercadería. Hay pastores que han logrado tener hasta aviones. Pero ahí en tu inteligencia, no caigas con facilidad. Observa a tu alrededor. Mira lo que hacen con el dinero. Yo le doy gracias a Dios. En la iglesia donde me inicié, nunca te exigieron nada. Yo he ofrendado y lo sigo ofrendando hasta ahora lo que yo puedo ofrendar, y lo doy con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Alguna vez un joven me preguntó, Germán, me dice, ¿en la iglesia que usted asiste le exigen el diezmo? Yo le dije que no, que sí nos hablan del diezmo, pero que no nos exigen. Y yo he visto que mucha gente ha diezmado o sigue diezmando, lo hacen de corazón. Pero él me dijo que él asistía a una iglesia de hace mucho tiempo, y cuando en la iglesia se enteraron que él trabajaba como docente, lo llamaron a un lado alguna vez y le dijeron, hermano, tú ya estás trabajando, tienes que traernos el rol de pago para que empiece a diezmar. Ahí tú tienes que ser inteligente. Te exige el pastor, los pastores, te exigen, no te dicen a ti lo que salga de tu corazón o lo que aportes con lo que tu corazón siente, que seas un dador alegre. Lo que tú des, hermano, pero dalo con alegría. Y tienes que ser observador, el pastor y quienes administran la iglesia, qué destino le dan a tus aportaciones. Gracias a Dios, donde he estado, se han manejado bien los recursos. Y si he visto algo que no está bien, yo me abro. Ya lo hice una vez. Hermanos, ten mucho cuidado. Actúa con inteligencia. No hagas todo lo que te dice el pastor al nombre de Dios para sacarte tu dinero. Y sobre todo, sacarlo para beneficios propios. Ten mucho cuidado, hermano. En el libro 1 de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 5 dice: si alguno enseña diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe
y del ira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermano, este pasaje advierte sobre la importancia de adherirse, hermano. Adhiérete a la sana doctrina y evita las enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Toman esa piedad tuya como ganancia. Mucho ojo. En Timoteo dice, capítulo 4, versículo 3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso dice la Biblia, hermano. Este pasaje, hermano, te predice que en los últimos tiempos las personas buscarán enseñanzas que satisfagan sus propios deseos en lugar de buscar la verdad. Donde tú dejes a un pastor que hable lo que tú quieres que hable, ahí vas, estás contento. Pero si tú de pronto hay una palabra y tú sientes, empiezas a hablar tú, esa fue para mí, ese pastor la mandó esa para mí. No, hermano, cuando un pastor te habla con la palabra de Dios y basado en Biblia, acepta todo lo que está ahí. Acéptalo. Ten cuidado del pastor que te adula, te hace escuchar lo que tú quieres escuchar. Es peligroso, es muy peligroso. Entonces, hermano, estos versículos recuerdan la importancia de examinar cuidadosamente la palabra de Dios y sobre todo examinar cuidadosamente a los líderes religiosos, hermanos, y sobre todo sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, para evitar ser engañados por falsos profetas y maestros, pastores, los cuales hagan esto tendrán su debido castigo. Eso lo encuentras en Jeremías en el capítulo 23. Todos aquellos que hagan las cosas mal tendrán su debido castigo, hermano. Tú sigue al buen pastor, sigue a Jesucristo. Ese es el mejor pastor. A la iglesia que tú vayas, si tú ves algo que no está bien, a tu lado y sigue al mejor pastor, síguelo siempre a Jesucristo. Si tú ves que ese pastor está actuando bien, anda a esa iglesia, apoya a la iglesia, apoya a la iglesia. Dios te va a premiar, porque tú también estás haciendo las cosas bien. El mejor pastor, ¿cuál es el mejor pastor? Nuestro Dios. En Juan capítulo 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor hace todo por las ovejas. No les quita las ovejas. Incluso da su vida por las ovejas. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a ese pastor. En Juan capítulo 10 versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. De pronto esas ovejas que están apartadas, que no se acercan a Jesucristo, algún día Jesucristo lo va a tocar y la va a traer a su redil para encaminarlos en la vida. En el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, es de las ovejas. Hermanos, no creas en pastores, no creas en falsos maestros. Cree en aquel pastor que te hable y te predique
la palabra de Dios. Y que los recursos que tú puedas aportar o los demás hermanos pueden aportar sean bien distribuidos o sean bien consumidos o sean bien invertidos en la iglesia para hacer la obra que Dios quiere. Hermano, ten mucho cuidado. Sigue lo que dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sigue a Jehová, sigue a Jesucristo, que ellos son, o Él es nuestro mejor pastor, y nunca nada nos faltará. Ten mucho cuidado de aquellos falsos pastores, hermanos. Amén. Será hasta un próximo refrigerio para el alma. Un abrazo. Dios los bendiga eternamente.